Oramos. Dios Padre, al abrir tu palabra hoy, te pedimos que nos recuerdes de qué tan sagrado es que podemos abrir un libro, que Dios del universo nos hable desde ese libro. Entonces, al leer, te pedimos, Dios, que tú nos hables. Pedimos, Dios, que me ayudes a explicar bien lo que leemos. Y te pido, Dios, que tú abres nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, para que seamos transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hoy terminamos la serie de fundamentos. Creo que por la próxima semana regresamos a Mateo, lo dejamos en medio, pero hoy terminamos esa serie. Hemos estado viendo las cosas más importantes era antes. Esas son las cosas que son como la base del centro, las cosas que creemos y sabemos y damos por sentado que son parte de lo que creemos, pero a veces no hablamos de ellas. Entonces es de sacarlas y decir, esas son la base de nuestra fe. Y terminamos por hacer la pregunta y contestarla de la palabra de Dios, cómo debemos responder a lo que hemos visto la semana pasada y la semana antepasada. ¿Cómo debemos responder a nuestra rebeldía? Si somos rebeldes, propensos a rebelarnos contra Dios en nuestra carne, ¿cómo debemos responder a Dios? ¿Cómo debemos responder a eso? Y si Dios, por su gran amor, manda a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, ¿cómo debemos responder a esta gracia que vimos la semana pasada? Lo que veremos hoy es que debemos responder a nuestra rebeldía con arrepentimiento continuo, siempre arrepintiéndonos, y debemos responder al amor de Dios con una entrega absoluta, y las dos van juntos. El arrepentimiento y la entrega es la misma cosa. Antes de eso, nuestro problema con todo eso es que nosotros quisiéramos que Dios nos perdonara. No queremos ir al infierno, pero nadie quiere rendirse completamente a Él. Queremos perdón, pero no queremos entrega. Algunas personas, algunas veces, nunca toman su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, nunca entran en el agua por lo mismo, porque saben que al tomar esa decisión ya todo cambia. Se acercan a lo espiritual, vienen a la iglesia, leen la Biblia, eso es bueno, eso es excelente, pero lo que nos cuesta de tomar la decisión de sellar el compromiso con Dios, de bautizarnos, es eso. Si me bautizo, tengo que comprometerme, tengo que entregarme. Otros se entregan a Cristo, se arrepienten, se bautizan, pero en su corazón no es de todo, no siempre. Vivimos muchas veces con pecados persistentes por años, áreas de nuestra vida que no rendimos a Jesús. Y eso no tiene sentido. No es compatible no rendirnos a Cristo, no doblar rodilla delante del Rey del Universo. No es compatible con la realidad. No es lo que Jesús pide y tampoco es lo que Jesús acepta de sus seguidores. No podemos tener perdón sin entrega. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Mira Lucas 6:46. Después de una larga enseñanza, Jesús dice eso a sus discípulos, a los oyentes, mejor dicho. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Les está diciendo, ¿cómo es posible que dicen que yo soy el Señor, que yo soy el jefe, que yo soy quizás el Mesías, que yo soy, no sé qué más decían de Él, pero le decían Señor, le daban autoridad y no obedecían a Jesús. Eso suena muy parecido a lo que vemos cuando miramos alrededor en un mundo donde todos reconocen a Jesús,
pero pocas veces le obedecemos de todo. La realidad es que Jesús, si nos va a salvar, exige que nos rindamos totalmente a Él, que Él sea de verdad nuestro Señor, el jefe de nuestra vida. La idea grande de hoy es eso, la forma que debemos responder, cómo respondemos a nuestra rebeldía, cómo respondemos a la gracia de Dios en la cruz. Debemos responder con entrega absoluta al Rey que nos digna salvar. Mira Colosenses 1:13, Él nos libró, mira lo que dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Eso es lo que celebraremos hoy al final cuando tomamos pan y jugo y recordamos la muerte de Cristo y su resurrección, que Él, por su muerte, nos saca del dominio de las tinieblas y nos trae al reino de Jesús, nos da redención, nos da perdón de nuestros pecados. Pero hay una forma de responder a eso y es entrega. Mira esa historia, una pequeña historia de la vida de Cristo. Mira Lucas 17. Vemos a Jesús dar gracia, favor no merecido a algunas personas y transformarle la vida. Y mira cómo respondieron. Bueno, como respondió uno. Aconteció que mientras Jesús iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en ciertas aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Ok, para entender lo que pasó ahí, ellos, por ser leprosos, estaban excluidos de la sociedad. No podían llevarse con la gente, no podían formar familias si no estaban casados, no podían tener hijos, no podían vivir entre la gente y trabajar. Su vida estaba arruinada y Jesús les devolvió la vida. Entonces, uno de ellos, mire cómo reacciona. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Entonces estaba alabando a Dios, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano. ¿Qué hizo? Se rindió delante de Jesús. Se rindió ante Cristo. Eso es lo que Jesús esperaba, como veremos en su respuesta a Él. Es lo que Jesús esperaba cuando Él le transformaba la vida de alguien. Un rendimiento completo a sus pies. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto ese extranjero. Entonces le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. En la respuesta de Jesús a Él, vemos que la reacción de Él es lo que Jesús esperaba de Él. Y podríamos decir que es lo que Jesús espera de nosotros. Si Él nos transforma la vida, Él espera que nosotros nos entregamos completamente a Él. O entrega, alabanza. Si yo merezco la muerte y el Rey del universo extiende perdón, mi devoción a ese Rey debe ser total. No es decir: gracias, me voy, que tengo mi perdón. No. Esa es una entrega que se ve en nuestra vida. ¿Cómo se ve en nuestra vida? Primero, se ve en rendirnos a Él. Es dejar que Él sea, como leemos en Lucas 6, que Él sea el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestra vida. Si nos salva, Él ya es el dueño de nosotros, es nuestro Rey. Eso significa entregarnos por primera vez. Por eso siempre hablamos de arrepentirnos y bautizarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que esa es la forma de entregarse a Jesús, la forma de responder a Cristo cuando Él ofrece perdón a uno. En Hechos 2, verso 37. Recordemos eso, porque este es el mensaje que nos toca dar a otras personas que están fuera de la familia de Dios. Al oír eso, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué oyeron? Escucharon el evangelio que Pedro les explicó. Después dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Y eso es lo que nos toca. No solo hacer cuando entramos en Cristo, sino decir a los demás que ellos deben hacer. Pedro le dijo: arrepiéntense. Eso significa tomar la decisión en tu mente y tu corazón de entregarte a Jesús. Y sean bautizados, es sellar la decisión con su cuerpo siendo sumergido en agua.
Arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa para todos ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Nos entregamos a Jesús, eso es lo que le espera, esa es la forma de responder al que le espera, y Él sea nuestro Señor quien manda. Eso es la decisión que tomamos cuando nos entregamos a Cristo, y después es una realidad, debe ser una realidad que vivimos durante el resto de nuestra vida. Lo llamamos Señor, debemos amarlo y debemos obedecerle. Por eso el apóstol Pablo, una de las cosas más curiosas es la forma de, muchas veces cuando el apóstol Pablo escribía cartas, las cartas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió Romanos y Corintios y Segundo de Corintios y Timoteo y Tito y muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Cuando él escribía cartas a los nuevos cristianos del primer siglo, muchas veces él decía Pablo apóstol, porque era el apóstol de Cristo. Él iba enseñando y empezando iglesias. A veces él se presentaba como esclavo de Jesús. Mira Romanos 1, verso 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra en griego no es siervo, es esclavo. Es esclavo. O Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos. La misma palabra otra vez. Creo que lo traducen en español e inglés muchas veces como siervo para suavizarlo, pero la palabra era esclavo, doulos, esclavo. De Tito 1, Pablo, siervo, la misma palabra, esclavo de Dios. Pablo se consideraba esclavo de Jesús. Decir Jesús es mi Señor para él no solo era un refrán, no era un decir, era la realidad de su vida. Él se consideraba esclavo de Cristo. Y después nosotros, si Jesús es el Señor de nuestra vida, demostramos esa entrega que Él exige de nosotros por vivir como personas que han sido rescatadas y redimidas. Eso significa no vivir como la persona que éramos antes, no pensar y sentir y hablar y actuar como las personas que hubiéramos sido si Jesús no nos hubiéramos rescatado. Solo mejores versiones de la persona de antes. No, debemos vivir como personas. Si yo soy rescatado y redimido, yo no pertenezco a mí mismo, pertenezco a otro. Por eso, otra cosa curiosa que el apóstol Pablo hace en casi todas sus cartas en el Nuevo Testamento, empieza en muchos de ellos, y veremos algunos ejemplos, empieza en sus cartas por explicar el Evangelio. Por ejemplo, en Efesios, explica el Evangelio de Efesios 1 hasta la mitad de Efesios 4, explica el Evangelio. Y después, él explícitamente dice: ahora deben vivir como personas que han recibido este evangelio. Y después empieza a dar un montón de instrucciones prácticas de cómo vivir como cristianos. Y lo que va implícito en eso es que la razón, la motivación por obedecer a Dios y no robar y no dejar que eso se ponga sobre nuestro enojo y no tener avaricia en nuestras costumbres y ni tener una pequeña, un pequeño rasgo de moralidad sexual, de ser personas puras y santas, es porque somos hijos de Dios. Mira cómo lo dice en Efesios. Por ejemplo, Efesios 4:17. Va cambiando de la teología del evangelio a cómo debemos vivir con entrega. Y mira lo que dice: eso digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Qué va implicado ahí? Antes eran como ellos, eran personas perdidas, rebeldes, y ahora Dios los ha rescatado y redimido. Todo lo que dice en Efesios 1-3, ahora deben vivir diferente. Efesios 5, continúa con lo mismo, la misma transición. 5:1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Vivan como hijos de Dios. ¿Por qué?
Porque son hijos de Dios y deben vivir una vida rendida completamente a Dios. Y después, si sigue leyendo en Efesios 5, de verso 3 en adelante, 5 y 6, da muchísimas instrucciones de cómo debemos vivir como nuevas personas. Pero la idea aquí es, debemos estar totalmente rendidos a aquel que nos compró. En Colosenses, mire cómo lo dice. Justo en medio, son 4 capítulos en Colosenses, del 1 y 2, él explica el Evangelio, cómo es el Evangelio. En el capítulo 3, verso 3 dice, si pues ustedes han resucitado con Cristo, o sea, si son nuevas personas en Jesús, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, ¿cuál es el por tanto? Porque son nuevas personas y pertenecen a Jesús. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Como son nuevas personas, viven rendidos a Dios, completamente entregados, muertos a lo que son naturalmente, a la rebeldía. Uno más. En Romanos hace la misma transición, habla del Evangelio del 1 al 11, explica cómo funciona el Evangelio. Y después en el capítulo 12 en adelante, él dice cómo los cristianos deben vivir. Es una entrega radical. Y mira cómo pone la transición entre el Evangelio y cómo debemos responder a Dios por ser totalmente puros y santos. En el 12:1 dice, por tanto, hermanos, le ruego por la misericordia de Dios, o sea, por lo que Dios ha hecho, si han recibido el Evangelio, si son nuevas personas, presenten sus cuerpos, todo lo que son, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué hacen con el animal que sacrifican? Lo maten, pierde su vida. Dice, si pertenecen a Cristo, también han perdido su vida, deben perder su vida, deben vivir según lo que Él dice. Debemos leer su palabra y escuchar su día. Debemos hacer lo que nos dice. Cosas difíciles, obediencia que no nos gusta, cambio de planes, cambio de sueños, sacrificios, entrega a otras personas. Debemos vivir como personas que no pertenecen a sí mismos. Debemos, Si vivimos tan entregados a Dios como Él quiere, si respondemos con la entrega que Él quiere, no solo le obedeceremos, no solo vendremos a caer delante de sus pies a diario, también haremos lo que hizo ese leproso, que era leproso, que Jesús sanó, que regresó cantando las alabanzas de Dios. Mira Hebreos 13, verso 15. Dice, ofrezcan, por tanto, por lo que han recibido en Cristo, en otras palabras, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Nosotros respondemos a Dios por obedecerle y por cantar sus alabanzas, por hablar de lo bueno, por glorificar a aquel que nos amó y nos adoptó. Y también, y por último, nos entregamos a Dios, respondemos a la gracia de Dios por no solo quedarnos con la gracia que Dios nos da, sino por compartir lo que hemos recibido con otros que lo necesitan, de contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira cómo los primeros seguidores de Jesús, poco después de lo que leemos al principio en el libro de Hechos, cuando dijo arrepiéntense y bautícense, estaban compartiendo el Evangelio, y después, en los días siguientes, las autoridades les estaban diciendo que no deberían predicar a Cristo, que no deberían hablar de Jesús. Y mira cómo responden en Hechos 4:18. Cuando los llamaron, les ordenaron que no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y mire, que ese verso sea cierto para nosotros también. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos sido rescatados y nos rodean en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, personas condenadas. Tenemos que hablar. Esa es parte de la entrega, la obediencia y también hablar de aquel que nos rescató. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Si es cierto lo que vimos hace 2 semanas, que somos malos por naturaleza, si es cierto lo que vimos la semana pasada, que Dios nos rescata por su gracia, y si lo que hoy vimos es cierto y es que Jesús espera que respondamos a esa gracia con una entrega total, lo que debemos hacer es aceptarlo, aceptar nuestra maldad, ser personas que están cómodos con el hecho de que por naturaleza yo sé que soy malo. No tengo que pretender que soy mejor de lo que soy. Yo acepto eso y debemos decidir entregarnos. Ese para la persona que es no cristiano, decidir entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse. Y es para los que somos cristianos. Debemos decidir entregarnos a Cristo mañana y pasado mañana y hoy en la noche y cada momento, vivir como personas rescatadas. Una pregunta que el Espíritu Santo nos ayude a aplicar eso en nuestro corazón. ¿Qué necesitas hacer para dedicar tu vida más a tu Salvador? ¿Qué necesitas hacer para dedicar tu vida más al Señor Jesús? Y como dije, vamos a terminar hoy por recordar y agradecer. Como ese leproso que vino agradecido, vino a rendirse, vino a alabar y vino a agradecer. Nosotros también debemos responder a Jesús con agradecimiento profundo. Y eso vamos a hacer cuando por eso tomamos cada semana pan y jugo y recordamos la cruz de Jesús y su cuerpo y su sangre. Y recordamos lo que leímos al principio, que Él nos rescató, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, y en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Dios Padre, te damos gracias por Jesús y por la cruz, y gracias que nosotros podemos ser personas que gozan de tu gracia, personas que sabemos que hemos recibido perdón, que sabemos que no importa qué pasa, no importa cuándo nos llamas a dejar esa tierra, no importa nada de lo que viene en el futuro, porque somos tus hijos. Dios, te pido que nos ayudes a recordar en esta semana, especialmente en los momentos cuando no estamos viviendo como la persona que somos en ti. Que nos recuerdes, que tu Espíritu Santo nos recuerde, que empecemos a vivir como tus hijos otra vez. Gracias por Jesús y su cruz. En su nombre oramos. Amén.